Dios le bendiga, mis amados. Bienvenido una vez más a Enfocado en Cristo TV, una plataforma que llegó para quedarse. Así que si no te has suscrito, te motivo a que te suscribas. Y hoy le dejo con ustedes al pastor Edwin Martínez. Dios le bendiga a todos. Nos sentimos más que contentos de poder estar aquí al conjunto de nuestro hermano Manuel en su espacio Enfocado en Cristo TV. Sabe que hoy tenemos un tema muy importante que se titula Cuidado donde te sientas. Hemos sentido traer este tema ya que estamos viendo que el pueblo de Dios en estos últimos tiempos está careciendo, muchas personas están careciendo de visión espiritual. Gloria al Señor. Y queremos enfocar este tema en la manera en que se están conduciendo muchos siervos de Dios, basado en la Biblia. Y vamos a enfocar este tema en el libro de Salmos, capítulo 1, verso 1, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escuche bien ya al final, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sabe que un escarnecedor es una persona que se burla, una persona que emite juicio, una persona que no tiene respeto hacia Dios ni a lo de Dios. Entonces, gloria al Señor. Caminar y estar pueden ser momentáneos. Usted caminar o estar, esto puede ser momentáneo, pero cuando se trata de usted sentarse en un lugar, de usted hacer un tiempo en un lugar, gloria al Señor, eso significa comodidad, aceptación y permanencia. O sea, usted se siente cómodo en ese lugar, usted se siente de acuerdo con lo que esté en ese espacio donde usted se sentó. Entonces, gloria al Señor, esto puede perjudicar, como también, dependiendo del lugar donde usted se siente, puede beneficiarle, así también puede perjudicar. Gloria al Señor. El salmista advierte que el peligro no es solo pasar por el lugar del pecado, sino quedarse allí. Cuando hacemos tiempo en un lugar donde no se habla, no se practica lo que nosotros practicamos, corremos el riesgo de caer en las garras del enemigo. Porque cuando nos sentamos, por ejemplo, Jesús dice que se sentaba con los pecadores, pero cuando Jesús se sentaba, ellos tenían que absorber lo que el Señor tenía. O sea, ellos se sentaban a escuchar la sabiduría con la que le hablaba Jesús. Por eso ellos decían que este hombre le hablaba como quien tenía autoridad, porque ellos se sentaban a escuchar la enseñanza del maestro. Pero cuando nosotros somos, en ese caso Jesús era el emisor, pero cuando usted se sienta a absorber lo que otro emite, usted tiene que tener cuidado sobre lo que usted está adquiriendo o recibiendo como enseñanza en ese momento, ya que eso puede afectar su vida espiritual. Entonces, por eso traje este tema, gloria al Señor. Donde te sientas afecta tu visión y dirección, porque lo que tú consumes en ese lugar donde tú estás, eso va a provocar en ti un efecto. Ejemplo, en Lucas capítulo 22, versos 55 al 62, aquí habla de Pedro. Gloria al Señor. Ustedes saben que cuando el Señor fue arrestado, Pedro siguió al maestro. Leemos aquí, dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Vemos que todo lo que estaban en aquel lugar estaban enfocados en Pedro, porque Pedro era la luz. Pedro era el que estaba al lado del maestro. Pedro fue el que había sido llamado. Entonces aquellas personas estaban en tinieblas, estaban en oscuridad. Y todos estaban enfocados, todos se enfocaron en Pedro y comenzaron, gloria al Señor, a acusarle, a decirle: tú eres de lo de él, porque tú hablas como él. Gloria al Señor. O sea que el Pedro sentarse en aquel lugar perjudicó su vida y lo llevó a tal grado
de él negar al maestro y hasta maldecir porque lo acorralaron. Pedro estaba, gloria al Señor, acorralado por aquel grupo de personas. Y vemos muchos siervos de Dios que hoy en estos últimos días han sido afectados porque se han sentado en silla no grata y lo han acorralado a tal magnitud que su vida espiritual ha menguado, que se puede percibir aún lejos el cambio que han dado. Es notorio el cambio espiritual que ha habido en su vida por el lugar donde ellos han estado frecuentando. Y vamos a mencionar los nombres. Vamos a mencionar los nombres. Por ejemplo, ¿qué sucedió con la sierva Wendy? Todos veíamos la sierva Wendy. Que esta mujer, cómo se conducía en las redes sociales, cómo Dios había puesto gracia, cómo ella daba la palabra en las redes sociales, cómo la gente la escuchaba y la gente la respetaba. Pero al ella hacerse viral, por medio de la gracia que Dios había puesto en ella, pues entonces la plataforma que yo digo que son sillas de escarnecedores, comenzaron a invitarla, porque ella se había hecho viral. Usted tenía ya gente que la seguía, que la escuchaba. Entonces comenzaron a invitarla, pero no para edificarse con el mensaje que ella tenía, con las palabras que ella daba, sino para tirarle cacarita para que ella resbalara. Y hoy en día podemos ver la sierva Wendy en el estado que está, que ya ella misma reconoce que ella no es cristiana, que ella se apartó de los caminos. ¿Y qué fue lo que trajo esto? La persecución a nivel de redes sociales, la plataforma que le invitaban, cómo la atacaban, cómo le ponían cacarita para que ella resbalara. Y mira en el estado donde se encuentra la que antes se llamaba sierva Wendy. Por ejemplo, también tenemos al hermano Soporte, un muchacho que cuando estaba con Felipe tenían una doctrina, tenían un mensaje, y de repente se hacen viral y comienzan a invitarlo a la plataforma, y ya de repente mira la condición espiritual en que se encuentra Soporte. Gente que se han vuelto comediantes, que han perdido la autoridad. Ya lo que hacen comedia, lo que hacen es chiste en las redes sociales. Gente que tenía una palabra, gente que cuando hablaban eran escuchados. Pero ya la gente lo que hace es meme con su mensaje. Por eso es el tema de este mensaje, de esta exhortación, de este estudio, como usted lo quiera recibir. Cuidado donde te sientas. Nosotros como siervos de Dios tenemos que tener mucho cuidado donde nosotros nos sentamos. ¿Qué nosotros vamos a absorber? Si nos conviene o no nos conviene el lugar donde nos estamos sentando. Porque donde a nosotros no se nos aporta espiritualmente, donde no se suma a nuestra vida espiritual, nosotros no podemos hacer tiempo. Por ejemplo, tenemos un Ezequiel Molina. Usted no ha visto a Ezequiel Molina sentado en ese tipo de plataforma. Porque usted se da cuenta cómo la gente hasta le faltan el respeto. A Ezequiel Molina, que es un hombre de la vieja guardia, usted nunca lo ha visto sentado en ese tipo de plataforma. Porque el siervo de Dios debe de ir donde se le respete su posición, donde se respete el nombre que él está llevando, que es el nombre de Jesucristo. Entonces, hay lugares donde nosotros, aunque nos ofrezcan lo que nos ofrezcan, no podemos sentarnos. Por ejemplo, ahí tenemos el Goldi. Ese muchacho tiene una palabra, el pastor, tiene una palabra de parte de Dios. Pero ya hoy en día es lo que está haciendo chiste en las redes sociales. Ya el mensaje de él no está llegando. ¿Por qué? Porque la gente lo que está es cogiéndolo para hacer meme. Porque se pierde la autoridad cuando uno da su brazo a torcer en ese tipo de plataformas donde lo que se hace es que se absorbe la vida espiritual del creyente. Gracias a Dios que ha habido mucho, como por ejemplo como Santiago, que Santiago fue 1, 2 o 3 veces y se apartó de eso. Felipe 1, 2 o 3 veces y se apartó de eso. ¿Por qué? Porque esos son lugares que son sillas de escarnecedores, de gente que lo que andan es buscando dinero, buscando like. A esa gente no le importa la vida espiritual de ningún creyente. Ellos lo que quieren es sacar beneficio. Y muchas veces vemos los hermanos que van como el buey al degolladero, o como oveja al matadero, que no miden consecuencias de en qué puede parar su vida espiritual en esos lugares. Dice aquí, su ubicación afecta su valor, su fe
y sus decisiones. Su ubicación, donde usted se ubica, donde usted se encuentra. Eso afecta tanto su fe, su valor y sus decisiones. Porque a la hora en punto que usted le hace una oferta de que le van a dar un dinero por una entrevista, usted tiene que aceptar la pregunta que se le haga en esa entrevista. Usted no puede poner condiciones porque usted se le está pagando por eso. Entonces eso va a afectar su decisión. Hay cosas a las cuales usted no querrá hablar, que en ese momento usted va a tener que hablarla porque a usted no se le planteó las preguntas que se le iban a hacer en esa entrevista. Y siempre el enemigo tiene una oculta. Donde te sientas determina a quién estás escuchando y a quién estás obedeciendo. Cuando estamos en el terreno del enemigo, fácilmente nosotros nos doblamos a la obediencia a Dios. Porque por complacer a esa persona que está entrevistándonos, que está ahí con nosotros, y que estamos en su lugar, estamos en su terreno, queremos llenar las expectativas de esa persona, entonces lo que hacemos es que ofendemos a Dios con nuestras actitudes, con lo que hacemos. Usted ha visto muchos hermanos cómo han comenzado a hablar doble sentido, se han metido en terreno hablando doble sentido, hablando perversidades, hablando temas morbosos. ¿Por qué? Porque ya tienen que, si están en el terreno, tienen ya que llenar las expectativas de los que están en esa audiencia. Entonces tienen que ceder a lo que ellos le plantean, hablando cosas de doble sentido, hablando morbosidades. Entonces, ¿estás sentado con lo que alimentan tu fe o con lo que la apagan? Eso es un análisis que uno tiene que hacerse. Si el lugar donde uno está, las personas que están con nosotros, están alimentando nuestra fe o están apagando nuestra fe. Porque a usted lo pueden invitar y usted ir un día, usted dirigirse hacia ese lugar un día, pero cuando usted vea que lo que se le planteó ahí no es grato ante Dios, no le sigue el juego. Porque si le sigue el juego a la tiniebla, usted va a ser arrastrado por la tiniebla. Y el siervo de Dios está llamado para mantener una postura, una posición, para que sus palabras no caigan al piso. Cuidado con la silla de la crítica y el desprecio. Gloria al Señor. Cuidado con la silla de la crítica. Ahí se comienza a hablar de otros hermanos. ¿Y qué tú dices de fulano? ¿Qué tú dices de fulano? Ahí tiene usted que comenzar a criticar a ese hermano, a hablar mal de ese hermano. ¿Por qué? Porque ya en el lugar que usted se encuentra, eso es lo que se consume. Y usted va a consumir lo que ellos consumen. Tiene que entrar en crítica. Gloria al Señor. Tiene que despreciar. Porque tiene que agradar a aquella persona que está en ese lugar. La silla de los escarnecedores representa la burla, el juicio, la altivez. Vemos como muchos hermanos han sido humillados en esa plataforma. Y han sido burlados. Porque cuando ellos lo meten en su terreno, que hacen que ellos flaqueen, entonces después se burlan de ellos. Y se ríen de ellos. ¿Por qué? Porque ya el enemigo sabe que lo tiene en sus garras. Que ya ellos dieron su brazo a torcer y que entraron en su terreno. Y se burlan de ellos. Se ríen. Y hasta palabras que se dicen, ellos la toman y se las retriegan en la cara. Oh, pero mira la sierva fulana, el siervo, mira lo que dijo. Dijo esto y esto. Porque la gente que está en el mundo saben cómo el cristiano debe comportarse. Pero ellos no lo hacen, pero sí están prestos para enjuiciar, para acusar, para criticar. Muchos pierden bendiciones porque se sientan a criticar en vez de construir. Pierden la gracia, pierden la autoridad. Proverbios 31:30 que dice, engañóse la gracia. Dios pone una gracia, Dios pone la gracia en sus hijos, Dios pone gracia en los siervos de Dios.
y de repente comienzan a llamarlo, a solicitarlo para entrevista por la gracia que Dios ha puesto. Y cuando ya se encuentran en ese lugar, gloria al Señor, vemos cómo el enemigo les roba la gracia y se pierde la gracia. Por eso dice que engañóse la gracia. Porque la gracia fue que te llevó a esa plataforma, pero tú no pudiste mantener una postura. No pudiste mantener una posición. Entonces se pierde la gracia porque el enemigo te lleva a su terreno. Entonces se va la gracia de aquel siervo, de aquella sierva. Se pierde. Te engañó. Tú te creíste que tú eras el importante, que tú te sabías todas las cosas, que tú podías manejar cualquier escenario. Te metiste en esta plataforma y el enemigo te robó la gracia. Te quitó la autoridad. ¿Por qué? Porque tú le cediste el espacio al enemigo. Te sentaste en la silla equivocada. Pero siempre hay una oportunidad. También Dios tiene una silla para ti. Ahí tenemos el libro de Efesios capítulo 2, verso 6, donde dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. El lugar que nosotros tenemos que buscar es donde se honre a Dios, donde se respete a Dios. Hay muchísimas plataformas. Lo que pasa es que el que quiere ser famoso se deja involucrar por esas plataformas que tienen muchos seguidores, millones de seguidores. Pero el que quiere agradar a Dios, aunque no haya muchos seguidores, aunque no haya mucho like, busca los lugares donde se honre a Dios, porque lo que le interesa es que todo lo que haga sea para la gloria de Dios, buscando sentarse en los lugares celestiales con Cristo Jesús, no salirse de su postura, no salirse de su posición, no deshonrar a Dios, no faltarle respeto a Dios, no entrar en terreno no grato delante de Dios, sino mantener una obediencia, mantener una posición. He visto muchos siervos de Dios en muchas plataformas donde se habla de Dios, donde se honra a Dios, donde se honra la palabra. Pero esos siervos yo no los veo en esas otras plataformas donde lo que se busca es hacer caer al siervo de Dios y servirle de piedra de tropiezo. Que esas son las que se llaman sillas de escarnecedores. Pero Cristo tiene la silla que te corresponde a ti como siervo de Dios. El que está en lugares celestiales, en lugares de santidad, donde se habla de la santidad de Dios, donde se habla del respeto a Dios, de la honra a Dios. Entonces, ahí es que nosotros como siervos de Dios tenemos que frecuentar donde está Dios. Porque esto es lo que va a sumar a nuestra vida. Esto es lo que va a aportar a la obra del Señor. Y no va a ser deshonrado el Evangelio, como muchas veces es deshonrado, por causa de nosotros querer agradar a los hombres. El mismo Pedro lo dijo. ¿Buscaré agradar a Dios o agradar a los hombres? Porque si busco agradar a los hombres, entonces no tendría el favor de Dios. Nosotros tenemos que buscar el favor de Dios, lo que le agrada a Dios. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Gloria al Señor. Cuidado donde te sientas. Cuidado donde te sientas. Hay que tener cuidado donde nos sentamos. Porque nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos los representantes de Cristo en la tierra. Así que Dios me le bendiga y me le guarde. Hasta aquí ha sido este estudio. Y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Estuvo con ustedes Edwin Martínez.